¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Campo Palentino, que les acercamos toda la información de ese sector primario aquí en la provincia de la mano de Asaja Palencia. Y como todos los años, una vez que acaba este 2020, toca hacer balance de lo que ha sido y también qué perspectivas hay de futuro, ¿verdad? Es una tradición este balance anual que se hace desde Asaja, Nato, y hay que destacar pues hay diferencias entre los sectores. Es un año, como ha dicho Nato, de luces y sombras. Pues sí, bueno, es un balance un poco atípico. Normalmente en esta época pues solíamos reunirnos con la prensa, con todos los órganos o todos los cargos que hay un poco en Asaja, con los políticos, y bueno, pues teníamos un día de que además de que exponíamos a la sociedad cómo había sido el año agrícola desde el punto de vista de Asaja, pues bueno, pues también era un día de hermanamiento, un día que, bueno, pues un día un poco de fiesta, y bueno, pues con la situación que estamos viviendo, pues hemos tenido que hacer una rueda de prensa y explicar un poco cómo ha sido el año agrícola, un año marcada por la pandemia que hemos tenido y bueno, pues un año un poco complicado en todo. Un año muy complicado, pero es verdad que ese 2020 comenzó con agricultores y ganaderos en la calle, con reivindicaciones. Luego llegó la pandemia, todo lo cambió, pero lo cierto es que los primeros meses del año fueron muy reivindicativos para el sector. Fueron los primeros meses del año, estuvimos en la calle, además, de una vez por todas, veíamos que la sociedad estaba entendiendo un poco nuestras peticiones. Y luego, pues en esa época tú ponías cualquier programa de televisión en hora de prime time y era un monotema, el problema de la agricultura y la ganadería. Pues bueno, de una vez nos sentíamos muy satisfechos porque veíamos que estábamos llegando un poco a la sociedad, que no solo salimos a la calle por la falta de rentabilidad de nuestras explotaciones, también un poco por toda la criminalización del sector. Fue un año con la cumbre del cambio climático y todo eso, y bueno, pues nos parecía injusto que se estaría demonizando de esa manera al sector y responsabilizarnos prácticamente de todos los males que estaban pasando, que las vacas al final eran las que contaminaban, y bueno, pues con ese hartazgo pues salimos a la calle y bueno, pues veíamos que la sociedad se estaba haciendo un poco eco de nuestras peticiones y sobre todo los medios de comunicación y bueno, pero bueno, todo cambió, vino la pandemia, todo se difuminó y bueno, pues nosotros lo que hicimos es dedicarnos a lo que sabemos, en silencio, a producir alimentos, a trabajar y a abastecer a la sociedad de esos alimentos de calidad. Es verdad que aunque esas reivindicaciones seguían ahí, quedaron durante esos meses lógicamente un poco apartadas. Ganaderos y agricultores se dedicaron pues a ayudar para que no faltaran esos alimentos que había mucho miedo durante muchas semanas en los supermercados, esas estanterías vacías. Pero gracias al trabajo de ese sector primario nunca nos ha faltado de nada. No, nunca. Al final, bueno, fue un poco que la gente se alarmó un poco más de la cuenta, pero nunca ha habido ningún problema de abastecimiento, no ha habido ningún problema de que haya habido subidas desmesuradas de precios ni nada. Bueno, todo ha estado un poco, y eso es un poco gracias al sector, y para eso pues los políticos se tienen que dar cuenta de que tiene que haber una agricultura y ganadería fuerte, bien estructurada, para que cuando haya problemas de estos pues tengamos la capacidad de poder abastecer a la sociedad. Se ha visto en esta sociedad que tenemos que extraer muchas lecciones, que hay sectores prescindibles y sectores imprescindibles, y que el nuestro sector primario es un sector imprescindible, y que a los sectores imprescindibles hay que mimarles y cuidarlas para cuando vengan mal dadas. Y esas reivindicaciones siguen ahí, me imagino que se retomarán una vez la situación sanitaria se normalice. Las reivindicaciones siguen vigentes porque todas esas mesas de negociaciones que se crearon se han quedado ahí un poco volatilizadas y no se han reunido ni ha habido nada. Supongo que los problemas siguen siendo los mismos y quizá muchos se han acrecentado, sigue siendo falta de rentabilidad, el medio rural se sigue agonizando, se sigue muriendo y encima pues tenemos una nueva política agraria común que no nos gusta cómo se está diseñando, porque va a ser una política agraria común con muchos requisitos medioambientales, con muchas trabas para poder producir, y ya hay expertos y consultoras que están diciendo que puede haber una caída de la producción en la Unión Europea. Y esa caída de la producción en la Unión Europea la van a cubrir otros grandes productores a nivel mundial que no van a tener ni las trabas ni los requisitos que no. ¿Eso qué creemos que es? Un fraude al consumidor. Todo esto se hace por el bien del consumidor y para el consumidor europeo, pero resulta que es una hipocresía que a los agricultores de aquí y ganaderos nos exijan unas prácticas y que luego estén trayendo alimentos de otras partes del mundo donde no existen esas prácticas. A veces incluso, y eso es un fraude. Como se ha destacado siempre, con un etiquetado que puede confundir al consumidor. Sí, además ¿verdad? de eso, ahora tenemos con los mismos lechazos. Ahora mismo que estamos en una época navideña, vemos que
que tú ves un lechazo que se mata, sí, se le mata en Palencia, pero su procedencia no es de aquí, a lo mejor viene de Francia, viene de Nueva Zelanda o viene de cualquier otro lado. Nosotros lo único que pedimos es que el consumidor esté bien informado y que sepa lo que está consumiendo, y que si un lechazo no es de aquí y es de cualquier otra parte del mundo, pues que lo ponga claramente. Nato, hablaba de los lechazos, ese sector ganadero es el que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia. No había forma de dar salida a esa carne con el cierre de la hostelería. Sí, efectivamente, cuando llegó la pandemia y llegó el cierre, pues hay ciertos productos como es el lechazo, ciertas partes de la ternera que están un poco ligadas a la restauración, a ciertos banquetes. Todo eso se cerró y hubo un momento que no se podía dar salida a esos productos. Es verdad que muchos consumidores en casa optaron por comprar el lechazo durante la cuarentena, nosotros desde Asaja Palencia hicimos campañas, claro, pero no es el mismo volumen, lógica. Pero no es el mismo volumen, para concienciar a la gente de la importancia, pero bueno, ya hay unos hábitos establecidos de consumo y es difícil y complicado cambiar un poco esos hábitos. Pero bueno, poco a poco la cosa se ha ido solucionando, pero bueno, en el lechazo los precios siguen siendo muy bajos, la carne de ternera, gracias a la exportación y a la vocación exportadora, se ha solucionado un poco el tema, pero siguen siendo, si ya el año pasado por esta época hablábamos de precios baratos, pues ahora mismo están mucho más baratos, entonces la rentabilidad de esas explotaciones es mucho menor. Y luego, pues bueno, cada vez que se cierra una ganadería es un drama, y ahora que tanto se ha hablado del medio rural, que está agonizando, el despoblamiento, pues es vital, la ganadería y el regadío son los que pueden fijar población en el medio rural. Además, este sector, la ganadería, tiene que sufrir, si ya ha sido bastante castigado durante la pandemia, además tiene que sufrir que se han incrementado los costes de producción. Efectivamente, los costes de producción se han incrementado y siempre hemos denunciado que los fabricantes de piensos, en cuanto hay cualquier pequeño movimiento al alza, enseguida trasladan ese movimiento a los ganaderos, pero cuando hay movimientos a la baja no se trasladan con la misma premura. Y denunciamos un poco esa situación, que efectivamente los ganaderos, además de todo lo que ha pasado con la carne, pues sus costes de producción, por la subida un poco de las materias primas, pues se han aumentado. Ha sido un 2020 también muy malo para un cultivo que ya de por sí está agonizando, como es la remolacha, que además ha sufrido ese castigo de ese impuesto sobre el azúcar impuesto por el Gobierno de España. Sí, un cultivo que ya estaba agonizando, un impuesto a las bebidas azucaradas, un impuesto totalmente injusto, un impuesto que lo único que tiene es afán recaudatorio y luego no solo es impuesto, la campaña que ha habido desde el Ministerio de Consumo, en la cual sobre la remolacha nos parece totalmente injusta y desmesurada. Yo creo que el consumo de azúcar, siendo un consumo moderado, yo creo que es un consumo como todo, bueno, ¿no? Como todo, pero decir, como se ha dicho, que el azúcar mata, pues creemos que es una verdadera barbaridad. Y ya que el cultivo de por sí estaba agonizando y en mala situación, pues todo esto va a acelerar prácticamente su desaparición. Hay que tener en cuenta la importancia que este cultivo tenía para la provincia de Palencia. Pues este cultivo fue el rey de los regadíos de Palencia durante muchos años. Se sembraban 8.000 hectáreas y no se sembraban más porque había un cupo establecido. Hubo 2 industrias azucareras en la provincia de Palencia. Era el cultivo rey porque era un cultivo muy social, era un cultivo que en torno a él había un entramado social muy grande y bueno, poco a poco pues ha ido desapareciendo y lo poco que queda, pues los políticos se lo están ya terminando de cargar. Y hay otros productos también que han sido muy castigados, sobre todo ligados a ese cierre de la hostelería, porque es verdad que los hosteleros insisten mucho en que no solo cierran ellos, sino todos los distribuidores que hay alrededor de bares y de restaurantes, pues como puede ser el vino o la patata, ¿no? Que son productos que los consumidores en casa no pueden asumir tal nivel de producción. Pues efectivamente, al final yo creo que el cierre de la hostelería, sobre todo para muchos productos, pues ha sido matador. Al final yo creo que mucha gente, pues y luego el consumo que ha habido en los hogares, pues no ha sido capaz de suplir de todo ese consumo que luego había en la restauración. Sin embargo, ha sido un 2020 bueno para el cereal, ha subido y mucho la producción este año. Sí, ha sido un año muy bueno de producción, he dicho los datos. Palencia hay 300.000 hectáreas prácticamente de cereales, 294.000 para ser más exactos, y hemos tenido una producción, según los datos oficiales, de 1.400.000 toneladas, cuando la media en Palencia de los últimos 10 años roza el 1.000.000. Y yo creo que la producción todavía ha podido ser hasta algo más superior, es decir, que la producción de cereal en Palencia este año ha sido un 40% a mayores de lo que es un año normal. Luego los precios, en un principio los precios no acompañaron, hubo mucha especulación, se quiso hacer un poco el agosto a cuenta de los agricultores porque nosotros denunciamos esa situación porque veíamos que en los mercados internacionales los precios habían tomado un cariz y estaban bastante altos y no veíamos sentido que en España, que es un país
que la gente lo tiene que saber, deficitario en cereales, que hay que traer mucho cereal de fuera, tendríamos precios mucho más bajos. Esa situación poco a poco se ha ido corrigiendo y un poco nos ha dado la razón de esas denuncias que hicimos un poco a principio de campaña. Pero los forrajes, ¿cómo ha sido este 2020, Nato? Pues yo creo que también ha sido un año bastante bueno. Los años que climatológicamente acompañan ha sido un año bastante bueno. Los precios, bueno, pues también han acompañado. Los forrajes también se exporta mucho fuera. Ahora mismo no sé exactamente cómo está el mercado, pero bueno, también ha sido un año bastante positivo. Es un cultivo muy importante en la provincia de Palencia porque se está creando una industria en torno a ese cultivo. Hay 5 plantas transformadoras ya en la provincia de Palencia y yo creo plantas todas ellas con mucha vocación exportadora y yo creo que es... Cuando hablamos ahora del medio rural que está agonizando, pues yo creo que es un cultivo muy importante para la provincia de Palencia. No nos olvidemos que Palencia es en la provincia que más superficie de alfalfa de secano hay en toda España. Y luego esas industrias que he dicho anteriormente están dando una salida a un producto o a un subproducto que teníamos muchos problemas, como es la paja en los años de abundancia. Están transformando esa paja y bueno, pues están dando una salida. Yo creo que es un cultivo y una industria en torno que se está creando muy importante, que yo creo que hay que cuidarla y hay que mimarla. Bueno, al menos es un sector que se ha librado, ¿no?, de este año tan difícil. Lo decíamos al inicio, el sector agroganadero supo olvidar esas reivindicaciones, al menos momentáneamente, cuando hubo que echar una mano, cuando hubo que trabajar para abastecer a una población que se había quedado de cuarentena, que estaba en casa durante ese estado de alarma, pero las reivindicaciones siguen ahí y el hecho es que en los próximos presupuestos no se ha contemplado nada para ninguna infraestructura para modernizar los regadíos de la provincia de Palencia y eso es importante, no se pueden olvidar de ello, ¿verdad?, los políticos. Bueno, sí, es así, no es así. Yo he hablado antes cuando era en el sistema del Carrión. El sistema del Carrión, que es más importante en Palencia, tiene un déficit histórico de agua que llevamos demandándolo más de 40 años que todavía no se ha corregido. Y hemos visto que en estos presupuestos no hay una sola dotación económica ni para las presas de la Cueza ni para corregir ese déficit. Luego vemos que en las modernizaciones de regadío, que es muy importante, y Palencia nos hemos quedado un poco atrasado, sobre todo en el Carrión, que de una vez por todas ya los regantes han decidido aprobarlas y pues tampoco hay ni